Esa canción, que no la he sacado yo, la de Papá Cuéntame otra vez, ¿no te parece que abrió también el mercado de los padres? Yo recuerdo a mis padres que era una canción que les emocionaba, es decir, que de Sí, repente hay como un salto generacional en el que los padres se ven como padres y se ven contando las historias de gendarmes y fascistas y pantalones de campana y no sé qué, y se ven interpelados como generación después de una especie de vacío, de desencanto de los años 80. Yo no sé si tú te viste mirado como alguien que en la generación de tus padres, que son muchos, volvían a escuchar a alguien cantar con un estilo que parece que había desaparecido en este país. sí, yo creo que sí. Yo creo que la transición impuso, entre las cosas que yo creo que impuso un olvido, un pacto de silencio en el que pagaron justos por pecadores. Y hay una parte de la canción de autor que fue desdeñada y sobre todo una parte de la canción muy comprometida que fue marcada al olvido. Y la movida imponía también eso, la movida imponía el esteticismo puro y duro, era la posmodernidad, que era romper con toda esa tradición, imponer el esteticismo. Yo creo que ahora están cambiando las cosas, ¿no? Pero hasta ahora cualquier expresión artística, ya sea una película o una canción que esté traspasada por el compromiso político, es mirada con recelo y se la juzga de otra forma, con un nivel de exigencia mayor. Ahora estaba leyendo, por recomendación también de mi hermano Daniel, un libro que ha salido de Víctor Lenore, que se llama Indies, Hipster y Gafapasta, en el que hace repaso precisamente de cómo esta movida hipster, cómo en cierto modo, ese rechazo por lo políticamente comprometido responde a una imposición reaccionaria de una pose pretendidamente cultural que responde más bien a imposiciones del mercado y que son más actitudes de consumo que de apuesta cultural, no sé. Y bueno, yo no hacía más que continuar con una tradición, es que yo no inventaba nada nuevo. Y es que era sorprendente también, porque en este país tú decías que tus referencias eran Pablo Guerrero, Luis Pastor o Luis Eduardo Aute y eras un anacronismo. Sin embargo, si tú decías que tus referencias eran Johnny Mitchell, Leonard Cohen y Bob Dylan, era algo cool. Entonces no entendía ese desprecio. ¿Por qué ese ¿Por qué? ¿Por qué esa anglofilia de la que también habla Víctor Lenore? Esa anglofilia nos hacía como elevar a la categoría de mitos a cantautores que representaban también un compromiso político y sin embargo aquí desdeñábamos o condenábamos al ostracismo, al olvido, a gente, joder, que se había jugado el tipo, macho. Es que aquí hay una cantante, Elisa Serna, es una tía que estuvo en la cárcel. Son gente que se jugó el tipo. Se impuso un pop más superficial, el divertimento, la huida, la evasión, el escapismo. Y a mí me apetecía hacer otra cosa. Y yo cantaba lo que me apetecía, a mí me emocionaba mis historias de amor y desamor, pero también lo que me pasaba yendo en el autobús, en la cita en Moncloa, lo que me pasaba en la facultad, lo que veía en la calle, cosas. No era una época fácil y prueba de ello, la recuerdo perfectamente, es que eran ambientes de casi extrema izquierda en los que se podían dar ciertas cosas. Es decir, tú tocabas en casas ocupadas, hablábamos de la insumisión. Después del 15M todo esto cambia. ¿Cómo juzgas, incluso si es con un poco de maldad, mejor a los recién llegados al compromiso en el mundo de la música después del 15M, que parece que ahora está súper de moda hablar de política en las letras? Sí, efectivamente. Sí, ahora está súper de moda hablar de política en las letras, ahora hay un periodismo musical, una crítica musical que ha descubierto el compromiso y tal. Una vez le escuché decir a Iván Ferreiro que decía, joder, macho, a la gente no le da ningún pudor decir con quién se acuesta en las canciones, contar sus intimidades sentimentales, y le da un pudor terrible decir a quién votan o cuáles son sus simpatías políticas, le da un pudor. Y es verdad que este país, y yo creo que tiene que ver también con eso, con la transición y cómo se manejó eso, ese pudor por decir abiertamente cuáles son tus simpatías políticas. Yo nunca las he ocultado. Yo he hecho campaña por partidos políticos, lo he hecho por Izquierda Unida. Entonces, es verdad que ahora hay una generación que se encuentra. Y es verdad que hay una cierta arrogancia en parte de una generación que cree que lo ha descubierto, que desprecia absolutamente lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Que mira a los que han estado militando y tal y dice, no, vosotros no sabéis, ahora es así. Y me parece en cierto modo comprensible, porque es la arrogancia propia de una nueva generación, es la soberbia que se puede esperar de la gente joven que quiere ocupar el espacio que le corresponde, ¿no? El adanismo. Lo que pasa es que ¿no te parece que eso también se produjo en dos direcciones? Porque yo recuerdo también con el 15M muchos viejos militantes de la izquierda que muy ofendidos decían, yo llevo indignado También, mucho tiempo, van a venir estos a contarme a mí que es la indignación. Totalmente. A mí el 15M me ilusionó muchísimo, me ilusionaba muchísimo.
pero también es verdad que a mí me parece que tenía unos ciertos tics posmodernistas de los que yo creo que poco a poco se ha ido despojando, ¿no? Por ejemplo, yo entiendo no nos representan, ese rollo de nadie nos representa, pero en la incapacidad de delegar en un representante, yo creo que ahí es síntoma del hiperindividualismo en el que vivimos. Es decir, esa capacidad para delegar en tu representación tiene que ver con una cesión generosa, una negociación, por así decirlo, entre tu ego y el colectivo. Uno tiene que ser capaz de sumergirse en el colectivo, delegar y ceder en algún tipo. Igual que en Los Indignados hay mucha gente que dice, no, yo estoy indignado porque quiero cambiar las cosas. Pero hay muchos también, a lo mejor, que dicen, no, yo estoy indignado porque a mí el sistema me ha cerrado las puertas. Lo de cambiarlo ya veremos, yo lo que quiero es entrar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El que dice, no, es que, joder, tío, tengo una carrera, sé 3 idiomas y no tengo trabajo. Dice, sí, ya, pero es que este chaval que es albañil, que tiene el bachiller y tampoco tiene trabajo. Por más que haya una mirada con cierto paternalismo hacia Latinoamérica, es que gran parte de nuestra referencia, o las mías al menos, yo creo que en términos generales están allí. Referencias políticas, referencias culturales. Yo hablo de las Madres de la Plaza de Mayo porque eran unas referencias morales ineludibles y porque su lucha es de una vigencia absoluta. Hace unos meses Estela de Carlotto, la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, se reencontró con su nieto. Barcos y náufragos oyen sus voces, les dicen nunca, nunca olviden nuestros nombres. Dile a las madres que en algún lado donde hace falta seguimos luchando. Hablaba de los zapatistas, porque yo en los años 90 era el momento donde las luchas indigenistas representaban un frente de resistencia muy claro a la globalización feroz, ¿no? Eran un ejemplo de lucha contra esa globalización capitalista en la que vivimos, ¿no? Y es verdad que yo creo que nos hemos perdido la oportunidad de aprender, no sé, muchas cosas de América Latina, ¿no? El otro día salía una crítica de este disco y lo ponían a parir. El disco es muy latinoamericano, allí donde le adoran, como diciendo, allí como no saben, ¿sabes? Pues allí le adoran. Y esa referencia... ¿Qué me vas a contar? Sí, bueno, claro, también, ¿no? Entonces ese paternalismo es terriblemente, es injusto, por supuesto que es injusto, pero sobre todo es una pena porque no nos permite aprender de todas las experiencias que se están viviendo.